Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Los quiero invitar a ver estas imágenes antes de partir. Hola, ganando la pelea. Carabineros quiere ingresar, no quiere desalojar. Aquí estamos con los colegas dando la pelea. Van a quitar nuestro espacio. Vamos a ingresar a nuestra unidad. Jamás llegaremos a nuestro territorio. Este territorio es nuestro. En las últimas horas se radicalizó el conflicto en Gendarmería. Anoche los funcionarios se acuartelaron en todos los recintos del país. El conflicto no se destraba y comienza a alertar a las autoridades, aunque hay algunas luces a estas horas de posibles soluciones. Mientras no tengamos certeza, no podemos decir eso, lamentablemente. Bueno, de las 10 demandas del petitorio, solo en 2 hay acercamientos con el gobierno. El punto clave es lograr que el aumento de sus sueldos no esté sujeto a los grados de la carrera. Y en eso aún no hay consenso. Y las presiones aumentan, como fue el bloqueo que usted ve en estas imágenes que ocurrió esta mañana en la entrada del Centro de Justicia y el acceso al penal Santiago I. Lo que condujo a una situación bastante tensa entre los funcionarios de Gendarmería movilizados y Carabineros de Chile. Hoy el panorama es complejo. Cientos de internos han tenido que dormir en calabozos por el bloqueo de la salida a los distintos penales hasta esta tarde. Y la solución pareciera ir alejándose a ratos y la huelga extremándose, aunque ya le decía que antecedentes que manejamos de los últimos momentos es que podría haber una solución. Algunas unidades ya comenzaron una huelga de hambre. En tanto, hay más de 400 audiencias de imputados que se han suspendido a nivel nacional por este paro justamente. Sin embargo, a esta hora están reunidos Gendarmería con el gobierno tratando de llegar a un acuerdo, lo que podría poner fin a las movilizaciones. A ver si tenemos suerte, me refiero, tenemos en general, y antes de terminar este programa podemos contarles de que este paro se bajó, y se bajó por el acuerdo. Sería bastante bueno. Pero por estos días hemos escuchado bastante de la llamada ley de convivencia vial, como convivimos en la vía pública. Pero ¿sabemos en qué consiste? ¿Sabe usted cuándo parte? El 11 del 11, el domingo. Analizaremos las implicancias de esta normativa que entra ya en vigencia y que tiene como objetivo armonizar las relaciones entre los distintos ciclos, entre los distintos medios de transportes y disminuir entonces la siniestralidad, pero con un enfoque especial en los usuarios de bicicletas y motocicletas, que cada vez son más en nuestras ciudades. Claro, porque los autos a veces no pueden ni andar, dados los tacos. Será tema, por supuesto, hoy aquí en Vía Pública, con un súper experto en el tema. Y otro tema que nos preocupa, claro, bicicleta por un lado, obesidad por el otro. Fíjese que un 31% de la población femenina mayor de 18 años en Chile es obesa. Es el país que está número 1 en ese triste ranking. En mujeres, en hombres estamos segundos, también estamos muy mal. Son cifras alarmantes, ya que lideramos el ranking sudamericano. Además, tenemos una de las mayores tasas de sobrepeso infantil de la región, superando el promedio. ¿De qué estamos hablando? ¿Hay políticas públicas que busquen frenar esta situación? Conversaremos con la directora nacional del Colegio de Nutricionistas, Cecilia Sepúlveda. Como puede ver, temas contingentes, temas preocupantes y a cargo del enfoque de súper expertos. ¿Qué mejor para esta vía pública? Vamos a nuestra pantalla. La pregunta del día es, ¿cuál crees que es la convivencia vial más difícil de lograr? ¿Peatón ciclista? ¿Ciclista automovilista? Ahí están las alternativas. Pausa y volvemos en Vía Pública. El tema es apasionante y además acuciante, porque lo vemos en las calles, pero hay una ley que empieza a regular. Sí, vamos a conversar con Ricardo Aguabat, que es director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Compostela. Ricardo, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Bien, pues ¿de qué se trata esta ley que yo digo que es tan apasionante porque es tan de actualidad? Tiene que ver con esta convivencia vial. Exactamente. Ley que parte el domingo. Sí. ¿Y de qué es la convivencia vial? Pues explícanos tú como profesor. Mira, este tema. la convivencia vial es algo bastante sencillo y yo diría que la polémica que se ha generado en torno a la implementación justifica la existencia de una ley así.
quiere decir, en el fondo, que la calle es un espacio limitado. Y como hay distintos usuarios, ¿no es cierto?, que se disputan el uso de esa calle, es importante que haya una ley que regule cómo es la partición de uso de suelo entre esos distintos usuarios. Básicamente de eso se trata. Esto es nuevo. Antes, no sé, obviamente, 20 años atrás. La ley de tránsito, digamos. Claro, antes no hacía falta, porque las bicicletas eran algo muy marginal, las motos eran algo muy marginal en nuestra sociedad. Sí. Entonces, esto se hace urgente, ¿no es cierto? Es completamente urgente. También hay que entender que hacia mediados del siglo XX hubo una lógica en la cual había que hacerle espacio al auto. Ese era el tema fundamental. Por lo tanto, mientras más fluido, te estoy hablando de algo que se llamó, ¿no es cierto?, el movimiento moderno, y el impacto que esa cosa tuvo básicamente consistió en que mientras más fluida era la circulación del auto, mientras menos traba, mientras menos detenciones, mejor. Con el tiempo, ¿no es cierto?, en la medida en que empezaron a pasar las décadas, nos dimos cuenta que la ciudad que se armaba cuando hacíamos eso, cuando le despejamos la vía al auto, era una ciudad poco amigable con el peatón y poco amigable con cualquier otra forma de desplazamiento. Y por lo demás, ¿no es cierto?, el auto demostró ser una mala solución a gran escala y a largo plazo para la movilidad de la ciudad solo. No digo que no exista, pero solo, digamos. Pero lo que acabas de decir algo, voy a salir un segundito de la ley de convivencia vial. Dice, en la medida que fuimos entendiendo que había que facilitarle a los autos, nos dimos cuenta que esta ciudad empeoraba su calidad de vida. Claro. ¿Quiere decir esto que el día de mañana podrían volver los estacionamientos a la superficie? Por ejemplo, que fue la moda de los últimos 15, 20 años, todos los autos al subterráneo y las superficies fluidas. ¿Va a cambiar? Yo te diría que es justo lo contrario lo que pasa. A ver. En el fondo, lo que se ha hecho en los últimos años, y no es idea nuestra, naturalmente, es lo que pasa en prácticamente todas las ciudades del mundo, es que esos espacios públicos que durante décadas estuvieron destinados a estacionamiento, es bien increíble, pero uno puede encontrar fotos de ciudades europeas que hoy día consideramos admirables desde el punto de vista del espacio público, con autos estacionados frente a la Catedral de Notre Dame, por decirte algo. Bueno, ese espacio que se le devolvió al peatón, hundiendo los estacionamientos en subsuelo, hoy día lo que básicamente se piensa es que ni siquiera debería resolverse cómo poner un auto ahí, sino que evitar que el auto llegue ahí. El auto debería más bien limitarse en ciertas zonas donde circular en automóvil es lógico porque hay poca densidad, etcétera, y no hay tanto peatón, y el acceso a esas otras zonas donde deberíamos entonces primar el peatón y el ciclista, prácticamente no debería tener estacionamiento. Ya, pero... Bueno, te digo, todavía nos falta para eso. Salgo del paréntesis, entonces, no volver los autos a la superficie, pero eso, entregárselo a los peatones y a los parquecitos y a las bicicletas, en fin. Pero claro, hoy día con las vías despejadas, igual los autos pueden andar a mayor velocidad. Bueno, es que resulta que la ley de convivencia vial, yo diría que me he estado fijando básicamente en la discusión que se ha producido y prácticamente se ha entendido como una especie de ley que regula la inserción de la bicicleta en la calle. Pero no es eso. No es eso. La ley de convivencia vial dice cómo, cuándo y en qué contexto se van a producir las convivencias entre peatones, bicicletas, pero bicicletas entendido en un contexto macro que es lo que se llama en esta nueva ley los ciclos, ¿no es cierto? Es decir, los scooters, todas las cosas, incluso las bicicletas eléctricas, etcétera, y los automóviles, digamos, pero también motos, etcétera. Son tres los agentes. Sí. Móviles, autos y personas, peatones. Y personas. Bueno, entonces, cuando uno ve eso, en realidad, lo que está entendiendo es que no es que estemos decidiendo dónde va la bicicleta, sino que estamos decidiendo qué espacio le corresponde a cada uno de ellos. Y como te decía, la calle debe ser entendida como un proyecto. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que no se trata solamente de decir, porque la mitad de lo que uno ha escuchado es qué va a dónde. La otra mitad es cómo. Es decir, cuál es la infraestructura que es necesario para eso, cuál es el diseño de la calle que es apto para que esa forma de partición del uso del suelo sea adecuado, etc. Entonces, por un lado tenemos reglas de dónde deberían ir estos distintos usuarios y por otro lado tenemos la infraestructura que va a ser necesario hacer, completar y consolidar para que eso sea posible. ¿Hay algún ejemplo en Chile o en alguna ciudad grande de Chile donde la infraestructura se acerque a lo que sueña esta ley de convivencia? Bueno, lamentablemente, como todo en nuestro país, ¿no es cierto?, es en las comunas con mayor presupuesto, ¿no es cierto?, básicamente las del cono centro-oriente, donde las ciclovías han funcionado. ¿Cuál es el mejor ejemplo para ti? Nómbrame una calle donde esté mejor solucionado este proyecto de convivencia vial. Mira, yo te diría que hay varias cosas. Yo no te voy a nombrar una en particular. Es para tenerlo como ejemplo, sencillamente. Sí, yo lo entiendo perfectamente, pero resulta que hay distintos casos que son
son interesantes tener en cuenta. Uno es aquella calle suficientemente amable y con baja circulación vehicular, donde transitar por la calle, que es una de las cosas que dice la ley, es perfectamente posible. Te estoy hablando básicamente, ¿no es cierto?, de las calles más bien periféricas con baja circulación. En ese caso no se necesita mayor infraestructura y probablemente en la mayor parte de esos casos una ciclovía básicamente es innecesaria. Por otro lado, tienes otras vías, ¿no es cierto?, donde las ciclovías son absolutamente indispensables. Pocuro, por ejemplo. Pocuro, en Providencia, que es cerca del canal. Evidentemente. Es un muy buen ejemplo. Es un buen ejemplo, sí. Evidentemente es un buen ejemplo. Tiene cosas que todavía habría que resolver. Veredas anchas, sí. Parque central con ciclovía, claro, y calles para autos. ¿Por qué soy cauto en decirte que ese es el buen ejemplo que habría que tomar en cuenta? Porque el ancho que tiene Pocuro permite hacer todo eso. Pero la pregunta que hay que resolver, claro, entonces es qué pasa con las calles que no tienen ese ancho. Por eso es que lo que te digo es que en realidad la calle es un proyecto y el proyecto tiene como inputs necesarios para ser resuelto, por un lado, cuáles son los usuarios que tengo que poner, pero por otro lado, cuál es el espacio disponible. Entonces, Pocuro es un ejemplo interesante, bien resuelto, etcétera, en ese ancho de calle. ¿Te fijas? En ese ancho de calle. ¿Y se te ocurre de alguna otra comuna para no ir a Providencia? Porque Providencia tiene una calidad de vida que siempre los rankings salen entre las primeras. Sí, pero tiene buen nivel también de ingresos, entonces. Por supuesto. Pero otras ciudades como en Concepción, en Viña, en Antofagasta. Bueno, resulta que Puerto Montt, ciudades grandotas. En todas esas ciudades, ¿no es cierto?, lo que ocurre es que probablemente la inserción va a ser más fácil, ¿no es cierto?, porque la escala de ciudad permite resolver convivencia de una manera más fácil y por lo tanto no existen los grandes conflictos de las ciudades hipercongestionadas. No estoy diciendo que esas ciudades no estén congestionadas. Acabo de terminar un trabajo sobre Valparaíso, sobre el Gran Paraíso, que habla de la congestión, ¿no es cierto? Pero tiene una especie de escala, por decirlo así, que podríamos llamar intermedia, que hace que este tipo de convivencia esté destinada a resolverse más o menos bien. Esa escala de ciudades. Sí, lo que le ocurre a esas ciudades es que es la escala inmediatamente superior la que no está bien resuelta, la del transporte eléctrico, o transporte público, perdón, eficiente, sustentable, etcétera. Entonces, en la medida en que esas ciudades resuelvan ese tipo de transporte, pero nos estamos saliendo un poco exactamente del tema. Sí, vamos a ir. Pero creo que es importante entenderlo en lo macro. No, de todas maneras, en esas otras escalas probablemente en la medida en que se resuelva un transporte público eficiente, sustentable, que atraiga a usuarios de automóvil particular para que dejen el auto en la casa y se suban a un sistema público, probablemente una buena parte del tema esté resuelto. Te estoy hablando básicamente o de metro, el caso de las ciudades mayores, o de tranvía. Estas bicis que están tan de moda, por lo menos aquí en Santiago, con distintas ofertas. Hay bicicletas verdes, naranjas, otras naranjas, distintas marcas, que uno las puede arrendar, porque a lo mejor nos está viendo gente que está viviendo, no sé, en Bisbiri y que no conoce exactamente de qué le estamos hablando. Esto está llamado a la intermodalidad, ¿no? Es decir, eso que yo me suba a la bicicleta en este trayecto, después me suba al metro, después me baje del metro más allá y me suba a un, qué sé yo, el día de mañana poder hacer al teleférico que cruza la ciudad empresarial. Así que me vaya moviendo por distintas soluciones de movilización pública. Mira, es que tocas un tema que es súper importante. En primer lugar, sobre el tema de las bicicletas, ¿no es cierto? Yo diría que una de las grandes incorporaciones que ha existido en el último tiempo en nuestras ciudades, pero en general en el mundo, es esta idea de las bicicletas compartidas con un sistema en el que no necesariamente eres propietario de una bicicleta en particular. Eso es una cosa absolutamente extraordinaria y que cambia la accesibilidad, la disposición de la gente a usar este tipo de cosas. Por supuesto que en el caso nuestro, ¿no es cierto?, por la manera en la cual se ha llevado adelante, nos hemos topado con que existe una fragmentación de ese sistema que nos lo hace especialmente apto. Como nosotros en general llevamos adelante este tipo de proyectos por comuna o por asociatividad de comuna, lo que termina resultando son sistemas parciales que no tienden a integrarse completamente. Eso tiene que ver con cuestiones bastante más básicas, como por ejemplo la inexistencia de un alcalde mayor en las ciudades, ¿no es cierto?, que regule este tipo de proyectos a la escala del total de la aglomeración y no por comuna. Pero dicho eso, ¿no es cierto?, con la salvedad que tiene de que efectivamente durante un buen tiempo, ahora tiende en realidad a resolverse este problema, pero durante un buen tiempo usabas un sistema para una comuna y tenías que cambiar a la comuna al lado un sistema distinto, lo cual no es el ideal. Esto que dices tú es lo que nosotros llamamos en el léxico más habitual, ¿no es cierto?, la idea de una malla. ¿Qué es lo que quiere decir esto que sea una malla? Que básicamente para moverse por la ciudad tú deberías disponer, o dispones en realidad cuando está bien resuelto, de una serie de sistemas que se superponen, desde los que están pensados para distancias más grandes, ¿te fijas? Sí. Para recorrer o atravesar prácticamente el total de la ciudad. Metro.
Claro, metro, bus. o en el caso de ciudades más grandes, o de esta probablemente en el futuro, lo que se llaman los trenes de cercanías o los ferrocarriles expresos. Para ir a Talagante, para ir a San Bernardo. Claro, claro, y que podrían permitirte cruzar la ciudad en un par de minutos, ¿no es cierto?, con muy pocas detenciones, hasta aquel que te permite recorrer el último kilómetro o los últimos cientos de metros. En esa lógica, te fijas, hay una serie de cuestiones que son claves. Por ejemplo, la existencia de todos estos modos. A nosotros nos faltan algunos de esos modos, digamos. Probablemente la mayor crisis que se ha producido y una gran discusión, de hecho, entre incluso expertos en la materia, tiene que ver con las interacciones entre metro y buses, o buses en vías segregadas, sí o no. Te fijas, hay una discusión que está permanentemente presente en las redes sociales y en la prensa. Y eso probablemente tiene que ver con el hecho de que esa interacción todavía no está completamente resuelta. Y luego, en las escalas más chicas, también tiene que estar resuelta la interacción entre metro y sistemas de bicicleta, por ejemplo, que es básicamente el proyecto de la famosa línea cero que se ha discutido ahora a propósito de las nuevas iniciativas de metro. Vamos a la ley de convivencia exactamente. Vamos. ¿Qué nos va a obligar a partir del próximo domingo a los que somos a ratos ciclistas, a ratos peatones y a ratos automovilistas? A ver, para los ciclistas, que ahí se ha generado una cierta polémica. Claro, obviamente que los peatones se van a mantener en la vereda. A ver, lo que básicamente hay que entender es que esta es una ley que regula, pero como te decía hace un rato, parte de la base de que es necesario, por un lado, un proyecto de calle y por otro lado, una lógica de lo que en el lenguaje anglosajón se ha llamado el traffic calming, es decir, que en general los vehículos motorizados, me refiero, deberían disminuir su velocidad de circulación. Esa cuestión está en la ley y ya está funcionando. Acaba de bajar. Acaba de bajar, pero en la práctica no funciona. Es cosa de mirar la calle y es cosa de mirar las dificultades que tiene la fiscalización de una medida como esa, para darse cuenta de que eso también, no solamente esto que vamos a discutir ahora, sino que eso también es un cambio cultural, bajar a 50 kilómetros por hora. Pero luego, el otro principio de la ley es ir protegiendo sucesivamente al más débil. Y en la cadena de debilidad, obviamente el más débil es el peatón, tal vez débil no es la palabra, vulnerable. Sí, más vulnerable. Entonces se le despeja la vereda, la acera al peatón. Luego, el segundo que viene dentro de ese sistema es la bicicleta, ¿no es cierto? Y probablemente los otros modos parecidos a la bicicleta, de los cuales conocemos ahora algunos y probablemente en el futuro vendrán otros, ¿no es cierto? El scooter, el que tiene 3 ruedas, el que tiene... Sí. Todo lo que va a aparecer en el futuro. Pero esta ley, ¿en qué favorece? Porque al peatón está claro, le saca las bicicletas de la vereda. Sí. Pero la calle sigue siendo del auto, el ciclista queda como el jamón del sándwich. No sigue siendo el auto. O sea, en estricto rigor, lo que dice es que tenemos 3 años, ¿no es cierto?, para consolidar los sistemas de ciclovía con el estándar requerido. Y en segundo lugar dice que cuando no exista esa ciclovía, lo cual va a ocurrir en una cantidad importante de calles, obviamente, el ciclista se mantiene en el lado derecho, ¿no es cierto?, y luego el auto, cuando quiera adelantarlo, tiene que mantener una cierta distancia. ¿Qué distancia? Una distancia de 1,5 metros. ¿De la bicicleta? De la bicicleta circulando, ¿no es cierto?, por la derecha de la calle. Yo sé que me estás mirando con cara de cómo van a medir eso. Y no da tampoco, 1,5. La bicicleta no va pegadita a la vereda, va separada. Entonces no me da. Lo que lleva la bici y la vereda, más el 1,5 metros, en la bici al auto, ya se nos acaba la calle. Es que lo que están diciendo en el fondo es que cuando no se den las condiciones para hacer eso, no se puede adelantar la bicicleta. La bicicleta, entonces, a la bicicleta se le respeta como un auto más. Como el segundo de los medios, desde el más vulnerable, que es el peatón, hasta el menos vulnerable, ¿no es cierto?, que son los automóviles, y como está más cerca de los más vulnerables, entonces se le protege. Ah, mire. Claro. Ya. Ahora, la ley le exige a los ciclistas también un montón de normas que son difíciles de aplicar. Sí. Por ejemplo. Mira, a ver, con respecto a las excepciones, ¿no es cierto? Porque no todos... A ver, lo que estamos diciendo básicamente es que la bicicleta baja de la vereda a la calle. Lo cual no es completamente cierto porque todavía podrían haber ciclovías en la vereda, ¿no es cierto? Ahora, en general, en el ámbito técnico se sugiere que la ciclovía vaya por la calle por una razón muy sencilla, porque si es que hay que quitarle metros a alguno de los sistemas, es preferible quitárselo al automóvil a quitárselo al peatón, dentro de esta misma lógica que te estoy diciendo. Ahora, existen excepciones, por supuesto. La bicicleta por la calle o por la ciclovía, ¿no es cierto?, no se aplica el caso ni de los menores de 14 años, ni de los adultos mayores, ni de aquellas personas que van con niños, ni de las personas con movilidad reducida. Ellos pueden seguir andando en la vereda. Ellos pueden seguir andando en la vereda y también puede seguir andando en la vereda cualquier ciudadano común y corriente como tú o como yo, en los casos en que
en la calle o en la ciclovía, sobre todo en la calle, no estén dadas las condiciones para una circulación segura. ¿Cuáles son esos casos? Cuando hay problemas climáticos, ¿no es cierto? Cuando hay problemas de iluminación, eventualmente en el caso de que haya obras arreglo, etc. Pero efectivamente es una cuestión que de nuevo es difícil de fiscalizar porque va a requerir que el fiscalizador, ¿no es cierto?, el carabinero que esté parado al lado tuyo, tenga el criterio suficiente para entender el caso. El casco, la ropa reflectante, ¿te van a poder sacar parte como al auto cuando es mal estacionado? Sí, o velocidad? Te van a sacar parte y eso es un tema digamos, bastante polémica porque ahí hay básicamente dos posturas. Una que dice que la seguridad es lo más importante y por lo tanto tenemos que garantizar la visibilidad del ciclista, la seguridad en el caso que se caiga, etc. Y la otra que dice que en la medida en que tú pones todas esas trabas, lo que va a terminar ocurriendo es que definitivamente la bicicleta no va a terminar adquiriendo el rol que tiene que tener. Yo estoy dentro de esas dos cosas en una posición relativamente intermedia. Me parece que lo del casco en ciertos contextos, etcétera, es importante efectivamente, pero me parece, por ejemplo, que choca con la situación de todas las bicicletas de arriendo público, por ejemplo, que es una decisión que tú tomas a última hora y no necesariamente planificaste desde el principio de la mañana como para llevar el casco. Y andar con casco todo el día por si algún momento usa la bici, no es practicable. Bueno, eso es, yo diría que en ese caso a mí me parece que... Y en las mejores regulaciones del mundo y ciudades del mundo, Ámsterdam, por ejemplo, que es son bastante flexibles con respecto a qué necesitas y qué no necesitas con respecto a la bicicleta. En la legislación de Holanda, que me imagino que es como la ciudad ícono del ciclismo y la convivencia, claro, es más flexible esa legislación que la que vamos a tener nosotros. No es más flexible en el tema de la convivencia vial. No, del casco sí. O sea, con el tema de la convivencia vial son infinitamente más estrictos que nosotros, digamos. Lo que ellos hacen es una prioridad absoluta a peatón y bicicleta. Pero la escala de esas ciudades europeas son más chiquititas. No, por supuesto. Santiago, que vive a 3, 4 comunas de distancia de su trabajo. Por eso te decía que es en las ciudades intermedias chilenas donde este tipo de cosas probablemente va a terminar favoreciendo más a la bicicleta. Pero en la medida en que en Santiago, en las ciudades realmente grandes, las metrópolis, seamos capaces de crear sistemas intermedios eléctricos, ¿no es cierto? Estoy pensando en tipo tranvía, que sea capaces de hacer la conexión entre metro, buses, y ahí probablemente terminará de consolidarse el sistema. Está buenísimo, un tema el cual implica, en el fondo, mucho sentido común, mucha generosidad. Mucho sentido común en la gente y en el fiscalizador también. Claro, y mucho cambio cultural. Absolutamente. Pero nosotros, como sociedad, hemos demostrado que somos capaces de los cambios culturales. Cinturón de seguridad, no fumar en lugares cerrados, ya no hace falta una ley. A nadie se le ocurre, no sé si a nadie, pero a poco se le ocurriría aquí prender un cigarro. No, claro, en eso absolutamente. Fíjate que hay una cuestión que aquí es clave y que yo creo que no se ha subrayado lo suficiente, que tiene que ver con los niños. Nosotros estamos criados en un mundo en el que todos estos temas probablemente no eran los grandes temas y nos va a costar acostumbrarnos. Las generaciones, digamos, que llevan una buena cantidad de tiempo subiéndose a un auto y haciendo las cosas de una cierta forma. Pero a los niños hay que educarlos en esto. Fíjate que hay ejemplos que son interesantísimos. En la misma Holanda me tocó hace cerca de 10 años atrás ver en escuelas públicas los patios que estaban destinados a formar cívicamente a los niñitos, a los alumnos que iban a terminar siendo usuarios de la calle. Y los ponían justamente a dirimir qué había que hacer en el caso de conflicto. Entonces un niñito iba en un auto de juguete, el otro iba en una bicicleta chiquitita y el otro era peatón y los hacían pintados como calle y los hacían moverse por la calle y tener que resolver los conflictos de convivencia desde esa edad. Yo creo que esa cuestión es absolutamente clave. Muy bueno, pues Ricardo Aguaguat es director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales. No lo voy a decir decano porque es director, hay que ser muy preciso. Te agradezco mucho por estar aquí explicándonos una ley que parte el domingo. A usted automovilista, a usted ciclista, a usted peatón, le importa entender qué es lo que sucede. Ricardo, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. ¿Cuál crees que es la convivencia vial más difícil de lograr? ¿El peatón ciclista o el ciclista automovilista? Puedes votar. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Acompaña Cecilia Sepúlveda, ella es directora nacional del Colegio de Nutricionistas. Cecilia, buenas noches y gracias por estar aquí. Gracias a usted. El informe FAO. FAO es un organismo dependiente de las Naciones Unidas que está a cargo de la alimentación, la agricultura, ese es como su foco, ¿no es así? Foco. Y con la OMS. Esa es la parte de la salud y la otra es más como productiva y alimenticia, la FAO, ¿no es así? Sí, así es. Este informe FAO
que es lo que nos interesa, nos dejó requete contra mal puesto. Nos dejó como el país más, en cuanto a mujeres, con mayor nivel de obesidad de la región, y en cuanto a hombres, segundo. Después de Argentina. Uno podría pensar que Argentina come mejor. Pero bueno, estamos obesos. Sí, estamos obesos. ¿Qué le pasa? Y en infantil también estamos re mal. O sea, yo me dedico más al área de pediatría, infanto-adolescente, y la verdad es que es muy preocupante. O sea, tú ves las cifras y cerca del 50% de los niños, de nuestros niños, están con algún grado de obesidad, algún grado de sobrepeso o de obesidad, ¿ya? Y en los adultos, si sumamos hombre y mujer, estamos muy mal. Entonces, finalmente, esto es un problema transversal a nivel, en distintos niveles socioeconómicos, afecta, no de la misma manera, pero afecta transversalmente. Y es preocupante porque finalmente disminuye la calidad de vida de los sujetos, disminuye los años de vida activa también, y las comorbilidades que lleva, las comorbilidades, por ejemplo, hipertensión, diabetes, dislipidemia, que a la larga terminan en infarto. Son enfermedades asociadas. Las enfermedades asociadas a la obesidad finalmente son las que están demandando un enorme gasto público en salud pública. O sea, estamos hablando de recursos financieros. Entonces, es muy preocupante, muy preocupante. A ver, ¿qué es lo que lo produce? Porque es curioso. Chile en los 60, uno siempre ha leído el famoso Dr. Monk, ¿no es cierto? Y que Chile logró... La lucha contra la desnutrición. Chile fue, entiendo, que los primeros países de Latinoamérica, y ese ejemplo, no sé si tuviste en una entrevista a un famoso doctor argentino que decía que Argentina debe hacer lo que hizo Chile en los 60. Pero si a Chile lo toman como un ejemplo, por ejemplo, en Ecuador, me tocó ir a exponer en un congreso el año pasado, y me llamó mucho la atención que en Ecuador a nosotros nos toman como, ellos piensan que nosotros aún estamos luchando contra la desnutrición, y toman nuestros modelos de programas alimentarios para implementarlos ellos, incluso en sus comunidades indígenas. Entonces, si tú vas viendo en Latinoamérica, los países latinoamericanos han replicado estos modelos contra la desnutrición, pero nosotros nos fuimos a la otra malnutrición. Exacto, pues, para allá iba. Cronológicamente, Chile tenía problemas de desnutrición infantil, pasamos a ser el ejemplo porque superamos este problema, pero nos pasamos de largo, nos supimos parar al medio y ahora somos los más obesos. Somos los reyes de la obesidad. ¿En qué momento, qué estamos haciendo mal? Yo creo que... ¿Qué estamos comiendo mal? O sea, la verdad es que cuando tú analizas el patrón alimentario de los chilenos, se hizo la ENCA, que es la encuesta nacional de consumo de alimentos, que te establece un patrón alimentario a nivel poblacional. Existen unas guías alimentarias que te dicen, no sé, por ejemplo, tienes que comer por grupo etario tantas frutas, tantas verduras, tantos lácteos, y la verdad es que no cumplimos con esos estándares. Entonces comemos poca verdura, comemos poca fruta. Los lácteos, más que nada, son altos en grasas como los quesos. Pescado, a pesar de que Chile es larga costa, no tenemos consumo alto de pescado, ¿ya? Y yo creo que por ahí es transversal, no podemos hablar de un solo aspecto. Claro, Cecilia, pero claro, hay dos miradas, o qué no estamos comiendo o qué sí estamos comiendo. Yo creo que es multifactorial. Vamos a ir después vamos a ir a lo que sí estamos comiendo y nos daña. Tú acabas de hacer hincapié en lo que no estamos comiendo. Legumbres. Pero dijiste fruta, verdura y pescados. Tres cosas que son recaras. Exactamente. Son muy caras. Y son caras, y es paradójico, porque finalmente tú ves que Chile es un gran productor de pescado. No es poco, pero se precio exporta. Bueno, porque es un tema de precio. Exactamente. Y hacia los mercados internacionales más caros. Lo mismo pasa con la fruta. La fruta, si tú ves la mejor fruta es la que se exporta, y a nosotros nos queda finalmente la que no es deseada. Y el precio sube. Bueno, pero si uno es productor, si tú eres productora de cereza y te pagan 3 veces más en China por tu cereza, tú tienes derecho a venderla a China. Exactamente. Pero la ley del libre mercado. Pero está bien, si tú eres productor quieres sacarle la mayor rentabilidad a tu cereza o a tus peras, pero lo interesante es que si es que la obesidad te genera un nivel de gasto de salud a nivel país, en uno habría que ver si subsidiando un poco el consumo local, esa plata que subsidiamos la bajamos en los gastos de salud que nos genera la obesidad. Entonces, lo que pasa es que ahí hay una mirada cortoplacista, porque se podría hacer eso. De hecho, en Alemania, por ejemplo, hay unas especies se llaman greenhouse o food house también, en donde en ciertos pueblos que habían mucho nivel de obesidad se establecieron como unos supermercados comunitarios de fruta y verdura, en donde lo que ellos hacían era estimular la producción de los agricultores locales,
y que estos mismos agricultores locales vendieran a precios módicos para la población. Y con eso estimular el consumo de fruta y verdura. Claro, eso si tú lo ves en el corto plazo, a la gran industria alimentaria no le gusta, no le conviene, porque finalmente son recursos que a ellos no les llegan, ¿cierto? Y a largo plazo, tienes que mirarlo a largo plazo, porque el beneficio es a largo plazo. Tú no puedes pensar que una ley, por ejemplo, en un año tú vas a ver efecto a nivel de obesidad poblacional. Tú tienes que pensarlo generacional. ¿Hay algún estudio de este gobierno, el pasado, el antepasado, para atrás, de que el Ministerio de Salud le ponga precio, le ponga el costo social que significa ser obesos? Porque ahí a lo mejor empezaríamos a equilibrar la balanza de económica de otra manera. Decir, oye, nos sale demasiado caro ser gordos. No solo nos morimos antes, es muy caro mantener a que seamos gordos. Mira, te mentiría si te digo, sí, conozco el estudio enfocado en obesidad, pero sí hay estudios que hablan de cuánto te aumenta el costo, por ejemplo, de un hipertenso. Pero el hipertenso sí soy hipertenso porque está obeso. Yeah. ¿De cuánto te aumenta el costo en un diabético? ¿Cuánto aumenta? Eso son 4 veces sobre un sujeto normal. Entonces... ¿A qué edad para ir ordenadito? Esto ya es lo que no comemos y hablamos que el precio tiene, una responsabilidad importante. Ahora, lo que sí comemos, que también tiene que ver con precio, porque es comida muy barata muchas veces. ¿Dónde está? Así como la ausencia de pescado, frutas y verduras, la presencia de qué cosas son las que nos tienen complicados. Bueno, tratemos de ponerle nombre propio, no marca si quieres, pero de cosas que comemos. Comida chatarra, comida rápida, la papa frita, la hamburguesa, pizza. El sushi, que debería ser un alimento de alguna relativamente sano, no, arroz, pero con queso crema a la chilena, porque se transformó el sushi finalmente. El sushi ya no es el sushi japonés, es un sushi a nuestra usanza, que es con harta queso crema, el tempura con la fritanga encima. Entonces, eso es lo que estamos comiendo. O sea, si tú te vas a la calle a recorrer Santiago en metro, tú te das cuenta en los colegios... Sopaipillas las afuera. O sea, los niñitos sacan la manito para comprar la sopaipilla y tú vas a las 3 de la tarde, afuera de los colegios está lleno de estos carritos de completo, de hamburguesas, están llenos. Claro, porque adentro del colegio se prohibió. Se prohibió, pero el tema es que no hay educación a los padres. No sé si tú has escuchado, a mí me tocó ver hace mucho tiempo en algún colegio donde se decía que había que llevar una colación sana. Saludable. Saludable. El viernes podría ser entretenida. El viernes de colación compartida o el viernes goloso. O entretenida. Sí, entonces, los niños que dicen, de lunes a jueves, lata. Comer sano, lata. El viernes, entretenido. Métale papas fritas, ramitas y qué sé yo. Pero ahí, ¿quién pone el apellido de entretenido? Somos los adultos. Claro. Somos los adultos. ¿Quién le pone? Mire, mijito, ¿sabe qué? Es como la Juanita trajo la papa frita, entonces usted va a traer la ramita. Entonces somos nosotros los que estamos educando a nuestros niños. Ellos no se educan solos, nosotros ponemos límites, nosotros estimulamos hábitos, nosotros creemos que al niño no le va a gustar la leche sin azúcar, pero eso es lo que nosotros creemos. Entonces, Cecilia, los famosos, lo que se toman los desayunos, ¿cómo se llaman? Los famosos cereales. Sí. Uno ve cereales y dice, bueno, fantástico, el cuerpo requiere todos los compuestos. Claro, todos los grupos alimentarios. Tiene todo, perfecto, pero hoy día cereales es otra cosa. ¿Qué tal son estos cereales que uno ve en promedio en una góndola de un supermercado? Mira, ahora con la ley del etiquetado, en donde se bajó la cantidad de azúcar, de grasa y de calorías por porción, de alguna forma han mejorado esto. ¿Ya? De alguna manera han impactado en eso, la industria se puso las pilas y trató de adaptar, porque si no, finalmente no vendían, si no lo podían vender. Entonces, ahí también uno tiene que ir educando. ¿Qué es lo que tú le quieres entregar a tu hijo? Sí, los cereales no son malos, pero en una porción adecuada, que es media taza, 3/4 taza. Y con un lácteo. Pero si tú dejas que el niño saque ad libitum, agarre la caja y se lo coma sin una medida, sin una estructura, la responsabilidad es nuestra. Cecilia, diséñame a la rápida un desayuno que no sea una lata para los niños, que seamos realistas. Pero es que el otro día un paciente me decía, pero a ver, dime cómo comes tú, si no es comer fome. Si por el tema es aprender... Mañana, yo tengo que mañana lidiar con los 5 cabros, mañana. Una tacita de leche puede ser, o puede ser un yogur, o puede ser leche cultivada. Descremada, light, esas cosas así. Puede ser, mira, depende de la edad. Porque la verdad es que tampoco hay que abusar de los endulzantes en los más chiquititos. Ok. ¿Ya? Entonces tú le puedes dar un yogur, ojalá un yogur batido, semidescremado o descremado, como tengan ustedes. Cereales, elegir el cereal. O sea, ojalá aquel cereal que tenga menos azúcar por porción, que tenga menos calorías por porción. Y dar la porción que corresponde.
¿ya? Media taza, 3/4 taza. A eso tú le puedes agregar frutas secas si tienes, nueces, almendra, fruta, y haces un... ¿Y el tan rico También, pan? si nadie dice, oye, no comas pan, si es cuánto comes. O sea, si la obesidad se genera por un desbalance, yo tengo que gastar lo que como. Si yo no gasto lo que como, engordo. Por lo tanto, si yo estoy sentado 8 horas al día, no hago actividad física, trabajo en oficina, en un computador, no puedo pensar que me puedo comer 3 panes en la mañana y 3 panes en la tarde. Entonces si no es, no comas pan, es cuánto pan comes. Otro tema que ya estamos con las obsesiones personales, pero yo el consumo que veo de bebidas gaseosas... Enorme. He leído que México es uno de los países per cápita que consume más y nosotros estamos por ahí de los más en el mundo de consumo de bebidas gaseosas, carbonatadas. ¿Cómo se llama? Carbonatadas. Fantasía. Sin ponerle una marca particular. Me cargan, ya, pero... bueno, abusamos nosotros de eso, ¿no? ¿Y cuánto daño hace esto? Mira, porque siempre dicen ya las bebidas gaseosas porque traen azúcar, pero si tú lees la cantidad de ingredientes que trae una bebida, no es solo azúcar. Es fosfatos, carbonato, bicarbonato, o sea, una cantidad de químicos enormes, ¿ya? Por lo tanto, realmente es necesario que tú tengas que incorporar... Mira, se asustan porque el agua de la llave tiene sarro o tiene flúor, pero y no se asustan por la cantidad de ingredientes industriales que están poniendo en las bebidas. O sea, me van a matar las industrias. No, si no pasa nada, que no mata a nadie. Pero es así, o sea, lamentablemente es así. Y el costo... El costo es enorme. Todas estas agüitas que están saliendo con sabores y cosas, ¿son bebidas encubiertas o son más cerca del agua? Hay que ver, porque hay algunas que la verdad, mal menor. Entre un agua saborizada y una bebida, yo prefiero el agua. ¿Ya? O sea, mal menor. Pero ¿por qué no enseñarle a la mamá del paciente a que ella haga su agua saborizada? Sale más barato. No influye un costo. Aquí en el Casino Canal tenemos unos jarritos de agua con cáscaras de cosas, con pedacitos de manzana. Yo le enseño a las mamás de mis pacientes esto porque falta educación, si eso es lo que pasa. O sea, la alimentación saludable es fome, el agua de la llave es mala. Yo soy del sur y el agua de Santiago la encuentro pésima. Desde que llegué, llevo 15 años acá. Nunca la he podido tomar, porque es distinta y es verdad, le encuentro razón, pero podemos modificarlo. Mira, yo le enseño a los pacientes, le digo, a ver, dígame cuánta plata gasta usted en bebida. 30.000 pesos, 30.000 pesos. Estamos hablando de un ingreso para 5 personas de 300.000 pesos. Y 30.000 pesos es plata. ¿Cuánta plata le da usted al niño para que se lleve colaciones? 1.000 pesos todos los días. Saque la cuenta, le digo yo. 1.000 pesos son 20.000 pesos. Usted gasta en colaciones que engordan a su niño y lo enferman y bebida 50.000 pesos. ¿Y por qué no mejor no hacemos un agua y cambiamos esa bebida? Y le enseño, mire, con esa misma plata usted puede comprar fruta, puede comprar verdura en tal feria, le va a salir tanto. Entonces hay que educar a la población. Eso en cuanto a la ingesta y después tú dijiste este balance entre lo que uno... Actividad física. Eso también ha afectado en estos índices que tenemos, ¿no es cierto? Totalmente, mira. Estamos muy al debe. A mí me llamaba la atención. Yo trabajé un tiempo en atención pública, ¿ya? Mi especialidad en niños, obesidad, trastorno de conducta alimentaria. Entonces, yo siempre preguntaba cómo era la familia, de dónde venía. Entonces, a Santiago llegó mucha gente de regiones, que en regiones vivía en casa con patio. Y llegó a vivir a estos departamentos de... Mucho más chico, mucho más chico, hacinado, en donde me dicen, pero es que tía, yo no puedo sacar a mi hijo a comprar ni a la plaza porque empiezan los disparos. Y tienen toda la razón. ¿Cómo le puedo pedir yo a esa mamá si vaya, ¿sabe qué? Saque al niño a que ande en bicicleta y así aumenta la actividad física? ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con los adultos? O sea, no sé, uno recorre 3 horas en auto, o 3 horas en metro, o 3 horas en micro, llega a su casa, ¿qué ganas de hacer actividad física te van a dar? Sí, bueno, está cansadísimo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Incorporar actividad física dentro de la jornada laboral. Oye, lo último, Cecilia, ¿por qué las mujeres tienen más índices de obesidad, y en todas partes, que los hombres? Por una eso dice el estudio de la FAO. Por una desgracia metabólica también. El estudio de la FAO dice eso. Pero son harto, mira, nosotros somos las que nos embarazamos, por lo tanto siempre tenemos un riesgo o una vulnerabilidad nutricional bastante mayor, ¿ya? Somos más sedentarias por naturaleza. ¿Sí? Sí, porque finalmente tú estás embarazada 9 meses, tienes tu guagua, estás lactando, te haces cargo de la casa, además trabajas. ¿A qué hora te planificas y tienes tiempo para tú ir a un lugar a hacer actividad física? ¿Con quién dejas a los niños?
Entonces, claro que hay un detrimento. Mira, hoy día o ayer leí un estudio que hicieron en México y que decía las penas con pan se pasan más rápido. Mira. Y que tiene que ver con las mujeres. O sea, y es un mecanismo de compensación de todos los seres humanos, hombres y mujeres, pero en las mujeres se nota un poco más. Qué bueno es el pan, en todo caso, una marraquera con miel, ¿o no? Es que soy celíaca. Pero como pan sin gluten y me gusta, es rico. Cecilia Sepúlveda, directora nacional del Colegio de Nutricionistas, te agradezco mucho haber venido a darnos esta suerte de clase, pero también nos enseña que se puede sin que sea fome, Sí, y además que evitamos enfermedades que se empiezan a manifestar ya muy pronto, 30, 40, ya hipertenso, infarto, un poco antes. Niños de 12 años con diabetes 2, hipertensión. Chupaya. Ya, a ponerle ojo a esto Sí. porque esto es serio. Más bicicleta, más subirse a los árboles y más agüita, menos Justamente, bebida. así Y que toquen timbre nomás, no hay problema. Que se enoje la vecina, pero eso hace que arranquen y unos aliados a tocar el timbre, ahora ya nada. malas ideas estamos dando. Nos Sí, van no, nos muy van a bueno. matar. Cecilia, gracias, buenas noches. Gracias a Muy bien. ustedes. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. ¿Vamos a la pantalla? Vamos a la pantalla. Y en la pantalla vamos a tener el resultado de la pregunta, a la cual les invitamos a participar.